¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy hablando de un tema que por supuesto ha tenido repercusión en Argentina, el escándalo desde la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS, que está sumando nuevos elementos. El gobierno de Javier Milei ha admitido que el organismo pagó hasta en 30% más por los medicamentos que adquiría el Ministerio de Salud y que con ello se confirma la existencia de estos sobreprecios en contratos que beneficiaron a la droguería suizo-argentina. El caso salpica a Javier Milei, a su hermana, a otros funcionarios en una investigación judicial que se fortaleció con nuevos audios de Diego Españolo, exdirector de la ANDIS, quien detalla sobre una red de recaudación de sobornos en la compra de los medicamentos. Vamos a estar analizando este tema. Antes debo recordarle a través de redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado, sin embargo, le ponemos nuevamente la pregunta para que usted pueda participar con sus opciones. Gobierno de Javier Milei reconoce sobreprecios en medicamentos en el marco del escándalo de corrupción de la ANDIS que salpica a los hermanos Milei. ¿Esto qué implica? Incremento del rechazo a la gestión de Milei, la punta del iceberg de una red de corrupción, revés para Milei de cara a las elecciones legislativas. Ahí están las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos, por supuesto, todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Para este tema me acompaña Fernando Esteche, director general de PIA Global, doctor en comunicación social desde La Plata, Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fernando. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes otra vez. Un gusto también para nosotros. Caso Andis, que expone una trama que combina coimas sobre precios y vínculos políticos. Tu percepción sobre todo este tema. Y me parece que estamos frente a una crisis política que yo me animo a decir que es una crisis terminal respecto de la gestión, la administración puntual de este grupo gobernante expresado en el núcleo de Javier Milei, presidente, su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Son familiares del expresidente Menem, el sobrino de Menem y otro sobrino, dos sobrinos de Menem, que conforman junto con Sturzenegger y Caputo, que fueron gestores del gran endeudamiento en época del macrismo y de fuga de capitales. Son un equipo económico que me parece que, a expensas y con la excusa de este caso obsceno de corrupción, donde está más que probado no solamente los sobreprecios, en la suizo-argentina, la droguería que se benefició con esto pasó de 308 millones antes de que asumiera Milei de gestión con el Estado a 108.000 millones. Es una cosa sideral su crecimiento. Pero digo, la corrupción en sí, que es estructural de parte de este gobierno, que evidentemente vino a hacer esto, me parece que lo que está manifestando en cuanto a cómo está impactando en el sistema político es una crisis terminal y un inminente cambio de gestión, que es una crisis que se manifiesta fundamentalmente en la superestructura y que empieza a tener situaciones de reflejo social. Ha tenido antes de ayer en un pueblo del norte de la provincia de Buenos Aires, ayer en otra ciudad de la provincia de Buenos Aires, hoy en la provincia de Corrientes, donde ellos intentan hacer actos políticos y no, la gente misma que se nuclea no les permite participar de los actos. Así que yo en síntesis te diría es un tema obsceno en cuanto a la cuestión de corrupción, porque se está hablando de medicamentos para discapacitados y esto sale a la luz el mismo día que se intentaba en el Congreso evitar los vetos que el presidente hacía a lo que es un recorte salvaje sobre la política pública de asistencia a los discapacitados. Entonces, por un lado se les saca la política pública, pero por otro lado a las droguerías y a las empresas se les paga sobreprecio y además se les otorgan sobreprecios y además se cobran sobornos para facilitarles las licitaciones. Así que hay un contraste muy, muy bestial y que aquí se ha puesto, por eso te digo que es una crisis superestructural, porque aquí no solamente los sectores de oposición, que han reaccionado yo creo bastante levemente respecto del nivel de dramatismo y de escándalo que se trata esto, sino que incluso los grandes medios orgánicos del establishment, por caso en Argentina Clarín, La Nación,
También están haciendo una suerte de nado sincronizado en cuanto a la crítica a la corrupción estructural probable, verificable de parte de este grupo de gobierno. Yo creo que estamos frente a una situación que más tarde o más temprano y más allá de las inminentes elecciones vamos a, va a plantear un cambio de gobierno. Sí, y por supuesto un claro contraste, Fernando, con lo que está sucediendo en las calles, justamente con las personas que han protestado desde ese sector de personas con discapacidad y en torno a todo esto desde el legislativo. Vamos a ver más elementos. Tras el escándalo, por supuesto, la imagen del presidente cae aparatosamente, lo vemos en una reciente encuesta. El estudio de la consultora Horus, por ejemplo, asegura 86% de los argentinos ha calificado al gobierno de Javier Milei como corrupto tras este escándalo de coimas, y como el gobierno reconoce los sobreprecios de los medicamentos. 57,9% de los consultados responsabiliza a Milei por esas coimas y 59,3% a su hermana. Esto conforma una caída de popularidad del presidente argentino, que ahora se posiciona en tercer lugar justo después del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Kirchner. Ya vamos a ver también lo que decía la expresidenta argentina a propósito de este caso. Quería preguntarte, porque bajo el mismo guión, Fernando, de la criptoestafa de Libra, pues ahora la Casa Rosada pues pretende apartar a Milei del escándalo, insinuando que el presidente fue engañado. ¿Cuál es la percepción y la opinión pública de lo que ocurre allí con eso? No, lo de Libra fue escandaloso, pero no era tangible. Se trataba de una criptomoneda, afectaba a los que fueron estafados por la criptomoneda, no era tangible más allá de ese círculo. Esto impactó de lleno en los más débiles de la sociedad. Esto impactó, como bien vos decías, en un sector vulnerable y vulnerado. Incluso la Suiza Argentina también atiende PAM, también tiene contratos millonarios en la caja de previsión de los jubilados. Y entonces se han metido no solo con los medicamentos de los jubilados, es decir, de los ancianos, de los adultos mayores y de los discapacitados, sino que a la vez le sacaron presupuesto a las políticas públicas de contención a los discapacitados y a los adultos mayores. Entonces ese contraste, no hay argentino hoy que no haya tomado nota. Por esto que te decía, todos los medios de comunicación están dando cuenta de esto, todo el arco político está dando cuenta de esto. Tuvieron que además echar a Spagnuolo, a quien era el funcionario a cargo del Andis, lo tuvieron que fue quien en audios privados contaba cómo era la estructura de financiamiento ilegal del gobierno. Y después inmediatamente hacen una pericia que el mismo gobierno, el interventor del Andis, Vilche, reconoce que hay entre un 27 en un caso y en otro caso de un medicamento para la leucemia, un 63% de variación, 63% de variación respecto del precio presupuestado por el gobierno. Entonces, han repercutido de lleno que esto se manifiesta en la calle, no solo con la caída de las encuestas, porque hay que tener en cuenta también una cosa: las encuestas y quienes vayan a votar en septiembre, por el nivel de defraudación política en el que está sumergido nuestro pueblo, que viene de una gran defraudación con el gobierno anterior también, quienes están participando de la cosa pública no es el conjunto de los argentinos, son algunos argentinos que contestan una encuesta y que son los que van a ir a votar. Ahora, no obstante lo cual, el conjunto de los argentinos, yo creo que esto hoy se percibe en la calle, está deplorando, impugnando, y tiene muy claro que hay una estructura delincuencial en la Casa de Gobierno. Sí, y que hemos visto recientemente, el día de ayer, cómo ha sido también esa opinión pública a propósito en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver rápidamente, antes de la siguiente pregunta, que el equipo me coloque lo que ha sido la reacción de la expresidenta argentina de este país, Cristina Fernández, que no tardó, por supuesto, en reaccionar a todo el tema. En sus redes sociales publicaba lo siguiente: déjame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal, porque si yo, como presidenta, entre comillas, debía saber y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público, imagínate vos, después que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal, Diego Españolo, al que nombraste titular de Agencia Nacional de Discapacidad, relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas del jefe y su pandilla, cobrando
retornos nada más y nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que pasaste la motosierra. Los audios de tu amigo español prueban que se te avisó de las coimas y, hermano, no hiciste nada. O sea, ni siquiera te van a poder aplicar la doctrina vialidad porque vos, Milei, sí que sabías. Cada vez que va a quedar más a la vista el escándalo de un poder judicial que funciona como partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina. Decía en este mensaje un poco largo la expresidenta Cristina Fernández. Preguntarte, Fernando, para terminar, las implicaciones que tú observas a propósito del contexto electoral con todos estos escándalos. Viene, por supuesto, importante representación en el legislativo y lo que esto viene de cara, ¿no?, a un proceso electoral. Ahí, mira, el proceso electoral inminente está desdoblado. Uno es ahora en septiembre, donde hay elecciones en la principal provincia y mayor concentración poblacional, que es en provincia de Buenos Aires, y el otro en octubre. En los dos casos hay mucha defraudación de los sectores populares con la política, por lo cual todas las expectativas son de que la participación electoral va a ser muy baja, del 60% como techo, no más del 60% en un sistema electoral que es obligatorio, estamos hablando siempre de cerca del 80%. Por lo cual esto no va a modificar, por eso yo te decía, creo que por ahí no impacta directamente en las elecciones, creo que la provincia de Buenos Aires, creo que les ha restado prestigio, credibilidad, eso va a impactar electoralmente, pero impacta en una porción de la población que es la que va a participar electoralmente. No obstante lo cual, la otra porción de la población que aún no participando electoralmente porque deplora a este gobierno y deplora a toda la política que lo ha venido defraudando, sí está planteando ahí una crisis de consenso, un problema de consenso hacia adelante, que creo que se termina resolviendo. Bueno, ahí decía Cristina Kirchner, el Poder Judicial colonizado por los poderes imperiales. Digo, esto hay una causa judicial abierta, creo que esto va a un juicio político del presidente, y están haciendo el cálculo en torno de si asume o no asume la vicepresidente antes de diciembre o después de diciembre, más allá de las elecciones, porque eso les permitiría terminar el mandato o no. Debemos decir, la vicepresidenta es una persona relacionada con los sectores neoliberales de la última dictadura militar, no es exactamente Milei. Así que yo te diría, electoralmente puede impactar en septiembre, pero no nos engañemos que no significa que el pueblo argentino se esté empoderando de nuevo o que el kirchnerismo exprese la necesidad del pueblo de empoderarse, porque hay gran vacío político y gran crisis de representación, y esto lo profundiza. Sí, sin duda muchos desafíos, por supuesto, desde la calle, desde lo político, desde lo institucional. Muy atentos a ese escenario. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Se entiende el análisis. Gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, gracias a ti. Así despedimos esta primera parte del programa. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de la emisión, código QR, analizamos los resultados de esta encuesta. Por lo pronto, vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. En un fallido acto proselitista esta semana, Javier Milei fue expulsado de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, luego que su caravana electoral quedara rodeada por manifestantes que, entre gritos e insultos, le reprochaban al mandatario las políticas de ajuste y los escándalos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. En Lomas de Zamora, ciudadanos interrumpieron la gira proselitista de Milei, quien tras estos hechos abandonó el lugar en medio justamente de cantos y consignas contra su gestión. La inmediata reacción del presidente fue atribuirle la violencia a la oposición, argumentando que quienes recurrieron a dichas acciones son personas ignorantes. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Artemio López, analista político desde Buenos Aires, Argentina. Artemio, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, sí, la introducción es correcta. Hay que aclarar que esta es la segunda interrupción de la campaña electoral en Provincia de Buenos Aires, que son las elecciones clave que vamos a comenzar a vivir en Argentina a partir del 7 de septiembre. Ya en Junín, una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, había acontecido lo mismo. Tuvieron muchas dificultades en una región que no era tan adversa en teoría como lo era Loma de Zamora. Efectivamente, el modelo está acabado.
En términos sociales no hay ninguna posibilidad de que remonte. En términos financieros también no hay, usted imagine que la inflación argentina es aproximadamente de 35 puntos anuales, están pagando tasa del 74%, lo que nosotros conocemos históricamente como bicicleta financiera o carry trade, según el lenguaje refinado de los agentes financieros locales, se colocan en pesos, toman la ganancia con una inflación que es la mitad de lo que recogen en tasa de interés y luego fugan el dinero. Eso está sostenido fundamentalmente por la posición del gobierno argentino en la estrategia del imperialismo americano en la región. Es el único soporte real que tiene hoy el gobierno de Javier Milei y sobre todo de los que están atrás de la figura de Milei, es la posición bisagra de una absoluta sumisión a la política exterior del Departamento de Estado. De hecho, las semanas anteriores vino a la Argentina el almirante Alvin Hoxley, que es el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y claramente dijo de que Argentina tenía que suspender cualquier relación con, en este caso se refirió a la República Popular China, que no había que ofrecerle infraestructura, ni mucho menos recursos naturales, y que Argentina tiene y muchos, y efectivamente el gobierno acató, no tiene ningún tipo de inconveniente en que eso suceda. Por lo tanto, si bien la crisis es muy profunda, en términos sociales esto está totalmente terminado, nunca tuvo ninguna posibilidad de mejoras. En términos financieros también, la única sostenibilidad es el papel que cumple hoy Argentina en el despliegue geopolítico del imperialismo norteamericano, que en la región es muy agresivo, y efectivamente, bueno, vamos a esperar novedades. Por eso yo no soy, digamos, no le doy a esta crisis el carácter de inminente, de terminal, porque hay factores en juego muy importantes, entre otros este que yo le señalo, y creo que es el único factor que sostiene este gobierno, que es impresentable por donde ustedes lo quieran mirar, sí, en cuanto a resultados, objetivos y los personajes que desfilan. Si ustedes tienen acceso seguramente a las imágenes y lo que es el Parlamento argentino, uno no puede creer que se haya caído tan bajo. Los personajes son a cual más bizarro. Pero bueno, esa es la situación. Lo que sí tienen es un apoyo incondicional de la política exterior americana. Bueno, de hecho, tanto el futuro embajador Lamela cuanto la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, han dicho que en estas elecciones Argentina no debe cambiar el rumbo, a esto le llaman rumbo, a la sumisión absoluta a su política exterior, y que hay que votar a Milei. La injerencia que ha tenido el eventual embajador y la directora del Fondo Monetario Internacional no tiene antecedentes en la historia argentina. Han señalado, ya no solo modelan la política económica, sino que han dicho a dónde deben votar. Y para cerrar esta cuestión, han puesto presa a la principal opositora del gobierno de Milei, que tiene una popularidad importante, sobre todo en los sectores populares, que es Cristina Fernández de Kirchner, que lleva ya más de 2 meses presa sin ningún fundamento legal. sí. O sea que el combo es completo. Modelo económico monitoreado por el fondo, política exterior de sumisión y ahora además injerencia en la determinación electoral de la Argentina, poniendo presa a la principal opositora y marcando a quién debe el pueblo argentino votar. Sí, y Si ustedes justamente, ven, sí. ahí no hay fisuras en la dependencia absoluta que tiene hoy el gobierno argentino de la política del Departamento de Estado. ¿Somos Sí. lacayos? No somos, bueno. El gobierno es simplemente un felpudo, un lacayo de la política exterior americana. Sí, y justamente Artemio, puertas adentro, una de las peores semanas en el mandato
de Javier Milei por estos escándalos de corrupción, pierde ahora la calle precisamente por estos señalamientos en un momento de campaña, tramo final, recordemos, de campañas, elecciones legislativas, 2 meses para las nacionales. Y bueno, nuevamente el mismo guión, es decir, el gobierno recurre nuevamente al guión del kirchnerismo como fuente precisamente de una violencia que llega incluso a decir intento de magnicidio. ¿Cuál es la percepción de la opinión pública sobre esos hechos? Bueno, yo creo que obviamente eso va decayendo en cuanto a la credibilidad del gobierno. Obviamente la narrativa del gobierno siempre fue adjudicar hacia afuera las responsabilidades. Hoy la potencia narrativa del gobierno está en sus mínimos. De todas maneras, con la principal opositora presa, la reacción de la oposición siempre está, digamos, muy ralentizada. Lamentablemente tenemos esa circunstancia, por eso han tomado los recaudos previamente de encarcelar a Cristina Fernández. Pero de todas maneras yo creo que este proceso es inexorable, pero les vuelvo a señalar algo que ustedes conocen bien: el apoyo al gobierno de Milei del Departamento de Estado hoy es pleno. Saben, todavía no tienen garantizada una sucesión por afuera de la figura de este personaje que hoy dice ser presidente de la Argentina, que les garantice a ellos reproducir sus intereses. Pero están en la búsqueda. No es sencillo porque en Argentina hay un proceso social y político transformador de hace mucho tiempo. Se inauguró a mediados del siglo pasado, se recreó con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con lo cual es un país, digamos, difícil para ellos. Pero están buscando una alternativa a la figura de este personaje que está completamente agotada, se nota absolutamente, no puede hacer campaña ni él ni sus candidatos. Pero eso no quiere decir que la crisis sea inminente, porque, vuelvo a insistir, el respaldo de la política exterior americana a este personaje bizarro, un desquiciado, un personaje con problemas psicológicos profundos, es pleno y es absoluto. El modelo económico es el modelo neoliberal que se inauguró en Argentina con la dictadura genocida a mediados de los años 70, con variaciones. Cada vez se va a poner más represivo. La corrupción siempre acompañó al neoliberalismo en Argentina, por lo tanto no es novedad. Lo que sí es novedad es la lucha por la hegemonía del imperialismo yanqui, sobre todo con la República Popular China y otras economías emergentes, y un gobierno títere como el que manejan de manera ya, yo diría, obscena. Nunca vivimos en Argentina una injerencia tan directa de la política exterior americana como la que vivimos hoy, un gobierno tan abyecto como el que tenemos, con resultados sociales absolutamente insostenibles, económicamente acabados. Todo lo que dice el presidente es falso, no tiene ningún asidero, pero, vuelvo a insistir, como todo imperio en decadencia, la política exterior agresiva del imperialismo norteamericano es el que sostiene a este payaso que tenemos hoy en la presidencia en la Se entiende perfectamente el análisis. Artemio, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Agradezco a ustedes y un saludo a la audiencia. Ahí teníamos a Artemio López, analista político desde Buenos Aires, Argentina, y vamos a finalizar rápidamente nuestro programa revisando los resultados de la encuesta a propósito del tema. Gobierno de Javier Milei reconoce sobreprecios en medicamentos en el marco del escándalo de corrupción de la Andes que salpica a los hermanos Milei. ¿Esto qué implica? Bueno, 63% dice incremento del rechazo a la gestión de Javier Milei, como hemos abordado precisamente sobre el tema. Con esto nosotros finalizamos. Agradecemos a nuestra audiencia por mantenerse en sintonía, por participar de esta encuesta y, por supuesto, más adelante mayor información, no solamente de este tema en Argentina, sino también de otros a nivel de nuestro continente y desde el mundo, desde el sur. Con esto finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.